Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Los invito a todos los que se quedan aquí a que abran su Biblia en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Pasaje muy lindo, muy conocido. Versículo 1 en adelante dice: Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ya qué lindo eso. Dice el versículo 4: Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Ese era el reino de Persia, ¿verdad? Pero no podían hallar motivo alguno o falta, porque era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Andaban buscando alguna falla, andaban buscando alguna falta en él, alguna falta para acusarlo. ¿Por qué? Porque dice ahí que él era ¿qué? Fiel. Versículo 5: Entonces dijeron aquellos hombres: No hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces dijeron: por algún lado encontraremos una falta como cuando a usted los compañeros de trabajo o algún familiar anda buscándole a acusarlo o sacarle alguna cosa. Si no lo hallan de una forma, se lo buscan de otra forma. Son legalistas, a veces sacan la ley para acusarlo a uno. Y entonces dice, versículo 6: Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Ahora pues, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abrió las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. ¿Cambió algo? No cambió nada. Siguió haciendo las cosas como solía hacerlas antes. Se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado un edicto ordenado que cualquiera que el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. ¿Por qué le pesó en gran manera?
porque él amaba a Daniel, lo tenía en gran estima, ya vieron al principio. Y y hasta la puesta del sol trabajó para liberarlo, buscó la forma, a ver cómo hacía para liberarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: ¿sabes, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú sirves de vez en cuando, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño, dice. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves de vez en cuando, a quien tú sirves continuamente, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, quien ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Dice: de parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y mire lo que dice el versículo 28. Daniel, ¿qué? Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro, el persa. El título de este mensaje es: dispuestos a ser echados a los leones. Voy a enfocarme así. Hace unos años, por ahí del 2013, prediqué valga la redundancia, hice una predicación con respecto a este pasaje. Se llamaba Una noche con los leones, no sé si se acuerdan. Esa vez el Señor puso un enfoque en esta palabra diferente al que ahora traemos para esta palabra. Aunque muchas de las cosas que están aquí, que prediqué ese día, se las voy a recordar hoy también, para que no dejemos de acordarnos qué es lo que dice Dios en su palabra. Vemos a un hombre aquí, Daniel, dispuesto a ser echado a los leones. ¿Por qué dispuesto a ser echado a los leones? Porque lo amenazaron con que si oraba en público iba a ser echado al foso de los leones, y él no se escondió. Daniel sabía que el Señor lo iba a librar de los leones. Díganme ustedes, ¿qué es lo más probable? ¿Sabría que el Señor lo iba a librar de los leones? Lo más probable es que no dice la Biblia. Porque aquí lo importante es la actitud de Daniel. Importante también es resaltar la actitud de sus enemigos que querían matarlo, desanimarlo y echarlo al foso de los leones para quitárselo de encima,
porque el enemigo de nuestras almas no nos quiere, porque el diablo no nos quiere ni nunca nos va a querer a los que servimos al Señor. Y va a buscar siempre hacernos lo malo, ponernos tropiezo o hacer alguna cosa que nos desanime y abandonemos el camino. Nadie dijo que no íbamos a sufrir. La Biblia está llena de ejemplos de sufrimiento. Pero el evangelio triunfalista de hoy en día enseña que el cristiano le tiene que ir bien en todo, ¿sí o no? Una táctica más para ganar adeptos para las iglesias. Si yo hago eso, estoy engañando a la gente. Nunca la Biblia enseña tal cosa. Más bien enseña que por causa de Cristo en el mundo tendremos aflicción. ¿Sí o no? Lo dijo Jesús. Jesús dijo que nos aborrecerán, que nos odiarán, que nos encarcelarán, que nos matarán por causa de Él. Nunca el evangelio será bien recibido por el mundo. Nunca será aceptado por todos. Por eso, es por eso que se nos olvida que tenemos un enemigo que quiere matarnos, destruirnos y hacernos quedar mal o desanimarnos. Vemos en este pasaje que este pasaje habla claramente de ese esfuerzo del enemigo. Notemos eso en este pasaje, por eliminar a los que respetan a Dios y son influencia en este mundo. Él influenciaba al rey Darío, nada menos y nada más que el rey de un imperio. No era rey solamente de un país. No, era el rey de un imperio, rey de reyes, era Darío en este momento. Antes de él estuvo Ciro, fue influenciado también grandemente por este Daniel, y también vemos a otros siervos en la Biblia como influenciando a estos hombres importantes. Vemos más adelante a Nehemías influenciando a Artajerjes. Vemos también cómo Esther trajo una influencia grande y Mardoqueo en tiempos del rey Asuero. Esas cosas las vemos porque Dios quiere que nosotros seamos de influencia, pero cuando nosotros influenciamos, el enemigo quiere ver cómo hace para que entonces aquello que estamos haciendo o que el reino de Dios está irrumpiendo en el reino de las tinieblas. El diablo tiene que ver cómo hace para que no pase eso. Pero alguno dirá, aquí, tal vez alguien se pueda hacer la pregunta, pero Daniel fue librado del foso de los leones, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que más resaltamos de este pasaje? Díganme ustedes, ¿a qué es lo que le decimos gloria a Dios y amén? Cuando dice aquí que entonces el Señor mandó su ángel para que tapara la boca a los leones y he sido librado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Eso es lo que más nos gusta de ese pasaje. ¿Pero será así siempre? Entonces yo me pregunto, porque vemos aquí también la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron librados de un horno de fuego. Mardoqueo fue librado también de la horca que habían hecho para él por medio de Esther, y todo el pueblo fue librado de que los llevaran a la muerte por un decreto también de la ley de Media y Persia. Entonces, en este caso, ellos sí fueron librados. Pero díganme ustedes, ¿pasa así todo el tiempo? No, ¿verdad? Y ahora vamos a analizar un poquito, espero, el asunto de Esther, y vamos a ver también el asunto de Sadrach, Mesach y Abednego. Aquí Daniel fue librado del foso de los leones. Ahora usted se mete en YouTube y puede ver videos muy crudos, muy impactantes, de cristianos siendo maltratados y muriendo por causa de Cristo en otras latitudes. Pero aquí también, en este continente, ya están pasando cosas duras. Hace unos días nuestros hermanos allá en Chile les están quemando las iglesias, los están tomando contra ellos, etcétera. Les mandé hace unos días a los servidores de la iglesia, también allá en Mozambique, en África, donde también en un cuarto piso se congregaba una iglesia y le prendieron fuego al cuarto piso. Se tenían que tirar, cuarto o quinto piso, no me acuerdo, quinto piso. Se tiraban los cristianos desde el quinto piso por ser creyentes. Muchos no los quieren, especialmente los musulmanes, no los quieren. Bueno, el punto es este. Les pregunto esto y respóndame usted. En el atentado a las Torres Gemelas,
allá en Nueva York, o en el Pentágono, no murió ningún cristiano. ¿Ah? Sí, o algunos hay testimonios de que no llegaron, por alguna razón no llegaron, pero otros sí, murieron ahí. Hablo de eso porque fue un atentado donde murieron 3,000 personas, una cosa así. ¿O cuántos cristianos mueren cada día por causa de Cristo o injustamente? En Hebreos capítulo 11, versículo 32 y 38, ahí lo van a tener. Mire lo que dice la palabra. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Estamos hablando de la Biblia, el Nuevo Testamento. Miren cómo empieza. Me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Mire, taparon bocas de leones, ahí está hablando de Daniel, también de David, ¿verdad? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, qué bonito, ¿verdad? Les dieron los muertos resucitados, mas otros fueron atormentados. Y aquí, a partir de aquí, pongan cuidado, porque no lo deja parte el autor de la carta a los hebreos. Por la fe, todo esto. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ok, entonces, es una regla que los cristianos sean librados de toda clase de mal o peligro en este tiempo o en cualquier tiempo. ¿Es una regla? No, no es una regla. Más bien, yo creo que morir por causa de Cristo es la regla y la excepción es ser librado, porque eso es lo que yo veo. ¿Qué pasó con cada uno de los apóstoles? ¿Qué pasó con Esteban? Lo vemos en la Biblia. Con Santiago, lo vemos en la Biblia. Muerto a filo de espadas. Esteban muerto apedreado. Como Juan el Bautista le cortaron la cabeza por causa de Cristo. Cuando Pedro estaba en la cárcel fue librado, los hermanos estaban orando por él y Dios mandó un ángel y lo sacó. Pero a Santiago, antes de Pedro, no lo sacó de la cárcel y lo mataron. Parece que le cortaron la cabeza o alguna cosa. Dice, murió a filo de espada. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de hacer doctrina de las historias bíblicas como la historia de Daniel, si la Biblia no la establece como una doctrina o como una regla. Lo que quiero decirles, hermanos, es que no todo el tiempo podemos imponer una cuestión, un pasaje como el de Daniel en el foso de los leones como una regla para decir el Señor nos librará en todo tiempo de todo mal, de todo peligro. Daniel 6 es un excelente pasaje, no para enfocarnos en que Dios siempre libra a los cristianos de la boca de los leones, pero sí para saber cómo el enemigo quiere destruirnos y hacer que perdamos la fe y neguemos nuestros principios. Eso quiere el enemigo. Cuando las cosas se ponen difíciles y adversas, su mayor propósito es que renunciemos a Cristo, que abandonemos el camino. Para eso los tiraron ahí en el circo romano, los tiraban ahí para que negaran a Cristo, negaran a su Señor. Si alguno no quería morir ahí, entonces negaba a Cristo y lo salvaban de ese asunto. Entonces, basados en eso, veamos cómo son los hombres o mujeres que están dispuestos a ser echados a los leones con tal de no negar su fe. Ahora sí, vamos al texto. Dice la palabra que los hombres que están dispuestos a ser echados a los leones con tal de no negar su fe son, decía, superiores a los demás por su actitud y sus cualidades. Siempre Dios quiere que nosotros aparezcamos superiores a los demás, no en el sentido de que soy orgulloso y me siento superior a todos y soy mejor. No, sino que Dios quiere que seamos más excelentes que los demás. En su trabajo, en donde quiera que usted esté, en sus estudios,
en su casa, en su barrio, donde quiera. Dios quiere que usted se distinga, que usted sea más ilustre, como decía de Jabes en el Antiguo Testamento, más ilustre aún que sus hermanos. Eso quiere Dios de nosotros. Quiere que seamos fieles, honrados, dignos de confianza, como era Daniel. No negligentes y corruptos como los otros. Dijeron, no, Daniel es muy honrado, Daniel es muy recto, Daniel no va a hacer nada contra la ley ni contra el rey. No, tenemos que quitárnoslo de encima, porque ¿cómo vamos a sacar plata? ¿Cómo vamos a lograr puestos, etcétera? Si está Daniel ahí, tenemos que quitarlo de en medio. Dios nos llama entonces, como decía el pasaje, lo leímos, que Daniel era fiel, digno de confianza. No pensaba en él, pensaba en los demás y pensaba en el rey. Estas personas que están dispuestas a ser echadas al foso de los leones respetan la ley de Dios como la respetaba Daniel. Respetan su palabra al punto de que todos lo ven y lo saben. ¿Sabían los demás eso? Sí lo sabían. Por eso dijeron que Tirano no ha hecho nada malo conforme a la ley de Media y de Persia. Pongámosle alguna trampa conforme a la ley de su Dios. Hagamos un edicto que diga que nadie puede orar para que caiga en eso y deje de orar. ¿Y vieron lo que hizo Daniel? Él respetaba a Dios como fuera, aún bajo pena de muerte. No tienen temor estas personas, sino que están dispuestas a poner su vida en peligro por causa de Dios, por causa de su Dios, por causa de Cristo. Estas personas que están dispuestas a ser echados a los leones son personas de oración, como era Daniel. Dice que oraba 3 veces al día. Era la costumbre judía orar 3 veces al día, pero creo que el cristiano se debe mantener en comunión con el Señor todo el día, todo el tiempo, mantenerse creyendo en Él, hablando con Él, cantándole a Él, en comunión con Él. Eso es lo que decía Daniel. Las personas que están dispuestas a ser echados al foso, los leones, a pesar de la prueba, siguen orando. Eso hizo Daniel. No se quedó callado, no se escondió, siguió orando. No se desanimó, tampoco se decepcionó del Dios que permitió aquella situación en su vida. Señor, yo pensé que me ibas a proteger, me están amenazando con echarme al foso de los leones. Ya no quiero nada con ese Dios. No. Siguió orando, aunque se decepcionara de algunas cosas que no entendía. Porque yo les cuento, uno a veces no entiende todas las cosas y llega a decepcionarse cuando no ve que las oraciones nuestras son escuchadas o las oraciones nuestras son respondidas. Dios las escucha, pero a veces no responde Dios, porque Dios no responde sí siempre. Dios responde a veces que sí, a veces responde que todavía no y a veces responde que no. Pero Dios responde en todo tiempo. Daniel le servía a Dios, y así son las personas que son dispuestas o están dispuestas a ser echadas al foso de los leones. Le sirven a Dios continuamente. Y la gente también lo ve continuamente. Lo vimos en el versículo, ya los enfatizamos ahí cuando lo leímos. Las personas que están dispuestas a ser echadas al foso de los leones son personas que si las enjuician son halladas inocentes delante de Dios y de los hombres. No tuvieron nada que decir, y ahí dijo la palabra: fui hallado inocente delante de Dios y delante de ti, Rey. Estas personas que están dispuestas a ser echadas al foso de los leones son personas de fe, que confían en Dios a pesar de las circunstancias. Pero antes de esto quiero resaltar 2 expresiones bíblicas muy significativas que a veces no consideramos por nuestra forma triunfalista de ver las cosas, porque somos buenos para sacar que Dios libró a Daniel del foso de los leones, que Dios libró al pueblo de Israel en tiempos de Ester, y que libró a Ester de que fuera muerta ahí por el rey Asuero en ese momento, y que también libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. En Ester capítulo 4 versículo 10 al 16, mire lo que dice la palabra. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, dijo Ester. Vaya, dígale eso a Mardoqueo.
salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, no me han llamado. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y mire lo que dijo Esther: y si perezco, que perezca. ¿Se da cuenta? Yo siempre decía, falta de fe de Esther, esas palabras, ¿verdad? Falta de fe. No, es que ella estaba dispuesta a morir por la causa. Y ella dijo: muera o viva, yo voy a hacer lo que Dios me puso a hacer. Estaba dispuesto. No es un evangelio triunfalista. Ella dijo: si perezco, que perezca. Si tengo que morir, moriré. Pero voy a ir a hacer lo que tengo que hacer. Oren por mí y ayunen, porque el Señor vaya conmigo. Otro pasaje, Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18, el pasaje de los amigos de Daniel. Cuando el rey dijo que había que adorar aquella imagen, y si no, eran echados al horno de fuego. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Eso lo sabían. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a otros dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, Dios nos librará. Pero si no nos libra, no vamos a servirte, no vamos a adorarte, no vamos a hacer nada. Falta de fe de estos muchachos. No, estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere Dios enseñarnos aquí en estos pasajes. Y en este pasaje que estamos viendo hoy y en esta predicación, tenemos lo más importante aquí es que tenemos que estar dispuestos a ser echados al foso de los leones, a ser maltratados, a ser vituperados por causa de Cristo. Daniel sí fue librado en este pasaje de la boca de los leones, pero él estuvo dispuesto a morir por su fe. Estaba dispuesto y lo demuestra el pasaje. Yo voy a ir, voy a orar, no importa, échenme al foso de los leones. Que Dios tapara la boca de los leones son otros 100 pesos. La regla no es que vas a ser librado siempre de la boca del león. Entonces, ¿qué propósito hay en ser librado de los leones, como en el pasaje de Daniel que estamos viendo? Vamos a ver la parte bonita y la parte donde lo que nos enseña la palabra. O sea, cada vez que nuestro Dios haga un milagro en nuestra vida, ¿para qué es? Ahí está el pasaje. Búsquelo otra vez, el pasaje de Daniel, en el capítulo 6. En el edicto que dijo el rey después de que Daniel fue librado, dice el versículo 26, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. El propósito cuando nosotros somos librados, cuando somos sanados, cuando somos ayudados, cuando Dios hace algo por nosotros, es para que todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios. Que Dios sea glorificado, que Dios sea glorificado. Lo segundo es para que todos sepan que Él es el Rey y nosotros solo parte de su reino y nada nos va a destruir. Hay una promesa de vida eterna, aunque nos maten como murieron ellos o como están muriendo nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo. Todos los días mueren muchos cristianos por causa de Cristo. El propósito es glorificar al Señor, para que todos sepan que Él es el Rey, para que todos oigan que Él salva y libra, así lo dijo este rey Darío. Dice el versículo 26 todavía al final: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. 27, Él salva y libra y hace señales, maravillas en el cielo, en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones,
para que se sepa que Él hace esas señales y maravillas, para que todos sepan que Él sabe librar a sus hijos de la boca de los leones también, para que se sepa que Él destruye a sus enemigos, como dice ahí. Pero no todo el tiempo va a pasar lo mismo. Aún en medio de la muerte, nosotros somos llamados a glorificar a Dios. Voy a leerles unos versículos. De estas historias entendemos que ya sea que perezcamos o que muramos, nuestro Señor Jesucristo debe ser glorificado. ¿Vieron a estos? Y se dice, la historia lo dice porque no está en la Biblia escrito. Fue después de que se escribió la Biblia o en tiempos todavía de los primeros 100 años de cristianismo. La Biblia no tiene que decirlo todo, pero se dice y dice la historia que cuando ellos eran echados a los leones cantaban alabanzas al Señor, y eso era lo que más enojaba a los emperadores y a la gente que estaba ahí. ¿Cómo es que van a morir? Están siendo comidos por los leones, y en medio de eso alaban y glorifican al Señor, a su Señor. Es porque nuestro Señor murió por nosotros y yo tengo que estar dispuesto a morir por Él también. Segunda de Timoteo, capítulo 4, se los voy a leer, todos los conocemos, capítulo 4, versículos 6 al 8, porque yo ya estoy próximo, dice en la Reina del 95, el 60 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice el apóstol Pablo, hablando desde la cárcel. Yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es que eso es lo que no quiere el enemigo de nosotros. Que usted no termine, que usted no pelee, ya deje de pelear la batalla, que usted no acabe la carrera, que la abandone y que usted ya deje de guardar la fe. Eso quiere el enemigo. Daniel fue librado del foso de los leones, gloria a Dios y aleluya, Dios tenía propósitos con eso. Pero también Daniel hubiera glorificado a Dios muriendo por negarse o por seguir orando delante de su Dios y no hacer lo que aquellos querían o el enemigo quería que hiciera. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, me está guardada o me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le dice Pablo, no importa si soy sacrificado, si el tiempo de mi partida está cercano, no importa. Al decir soy sacrificado, Pablo está diciendo, sacrificio a Dios. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado en un sacrificio de olor grato y fragante a Dios, porque el cristiano cuando muere por causa de Cristo está ofreciéndose como una ofrenda grata para Dios. La Biblia del apóstol mismo dice, cada día nosotros tenemos que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios todos los días. La forma de vivir suya tiene que ser un sacrificio para Dios todos los días. Y mucho más si vamos a morir por causa de Él. 2 Timoteo capítulo 4 también versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Pablo hablando cuando tuvo que rendir cuentas delante del César. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, dice el apóstol Pablo. No lo mataron, no lo mandaron a matar en ese momento. Luego sí. Pero al decir fui librado de la boca del león, está diciendo, me salvé de los leones. Porque ya estaban muriendo cristianos por causa de Cristo en la boca de los leones. Y dice el apóstol, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo más importante, que no importa si nos come un león, si nos come un oso, si nos matan a espada, si hacen lo que sea. Lo importante es que el Señor preservará nuestra vida para su reino celestial. Y eso es lo más importante que tenemos que guardar. ¿Qué sucede después de una prueba como esta o cualquier otra cosa o cualquier cosa que pasemos, prueba como la que pasó Daniel o prueba que pasemos nosotros? Dice el último versículo en Daniel capítulo 6. Daniel prosperó. ¿Por qué dice eso? Porque nos está enseñando de que cuando pasamos una prueba
O sea, pasamos el examen, Dios nos va a bendecir y Dios nos va a prosperar. Dios prospera a los que están dispuestos a ser echados al foso de los leones. Ese es el mensaje aquí. Dios prospera a los que mueren cada día. Dios prospera a los que se niegan a sí mismo cada día. Dios prospera a los que se oponen a las leyes de Media y de Persia y van a favor de las leyes de Dios en su palabra. Tenemos que estar siempre dispuestos a ser echados al foso de los leones. Amén.